Bueno, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y bienvenida a la primera clase de diálogo. Yo soy tu profesor Adam, soy hablante nativo de inglés, soy de los Estados Unidos, pero aprendí español en Buenos Aires hace un par de años. Entonces, por eso si notas un acento un poco argentino, un poco porteño, es porque aprendí español en Buenos Aires. Entonces, estamos en la clase de diálogo y vamos a ver, en esta clase vamos a ver conversaciones entre dos hablantes nativos del inglés y las dos personas van a estar en todas las clases, en todos los cursos de esta clase de diálogo. Entonces, un poquito de esta clase. Bueno, acá arriba ves donde dice Live Board. Y eso es donde yo voy a estar escribiendo cosas para ayudarte, para que entiendas mejor lo que está pasando con los diálogos, para que veas más vocabulario, definiciones, lo que sea. Pero acá voy a estar escribiendo y acá es donde vas a ver la conversación. Vas a ver lo que está pasando, de lo que están hablando. Por ejemplo, bueno, acá tenemos checking in at the airport. Y vas a ver acá los números y vas a ver la conversación, o sea, el número 1. Y lo que quiero que también veas es el tema de los colores. Entonces, ¿qué pasa con los colores? Bueno, ves que tenemos los colores que son el mismo color en el otro idioma. O sea, tenemos hi, lo cual significa hola, en donde tenemos las dos palabras con color verde. Después tenemos I would like, que es azul, me gustaría, azul. Entonces, se ve ahí como match, o sea, es más fácil entenderlo y visualizarlo con los mismos colores. Así que eso también es importante. Entonces, la estructura es, vas a escuchar el audio primero, sin practicar, sin hacer nada, sin ver nada. Vas a escucharlo y vas a estar más familiarizada con la conversación. Y está bien, mira, está todo bien. Si no entendés nada, no te preocupes, porque vamos a verlo después, vamos a practicarlo después y no pasa nada. Te juro que está todo bien si no entendés. Entonces, vas a escuchar el audio, después vamos a ver la conversación y lo más importante es que te concentres y que prestes mucha atención a la conversación porque, mira, está bien si no entendés, pero si puedes entender algo y tenés, o sea, un poco de conocimiento antes de empezar la clase, eso te va a ayudar un poquito. Entonces, lo que yo quiero que hagas es que te concentres, que te enfoques súper bien en el audio que vas a estar escuchando para que tengas un poquito de eso en cuenta cuando ya empecemos la clase. ¿Entendés? Pero cuando terminemos con la clase vas a ver cuánto mejoraste, cuánto más entendés y es increíble. Es increíble, o sea, cómo avanzás con la clase, con el inglés. Ahora te voy a poner el audio para que lo escuches, para que lo practiques un poquito y para que estés más familiarizada con el audio. Después vamos a ver la conversación acá arriba, vas a verla y vamos a practicar todo. Así que, mira, todo bien, si no entiendes nada, no te preocupes para nada. Vamos a practicarlo todo después y vamos a ver cómo mejoras. ¿Estás listo? ¿Lista? Ok, ahora te voy a poner el audio. Hi, I would like to check in to my flight to LA. No problem. Do you have your passport with you? Yep, here you are. Great. Are you checking any bags? I have two, but the blue one is not as big as the black one. Can I take it as a carry-on? Of course. Please put your larger bag on the scale. Sure thing. Where would you like to sit? This flight is not as busy as usual, so there are lots of seats available. Can I have an aisle seat near the front? Okay, all done. Here is your ticket. Thanks. Which way is security? Just up the escalator, over there. Okay, thank you. Enjoy your trip. Hi, I would like to check in to my flight to LA. No problem. Do you have your passport with you? Yep, here you are. Great. Are you checking any bags? I have two, but the blue one is not as big as the black one. Can I take it as a carry-on? Of course. Please put your larger bag on the scale. Sure thing. Where would you like to sit?
This flight is not as busy as usual, so there are lots of seats available. Can I have an aisle seat near the front? Okay, all done. Here is your ticket. Thanks. Which way is security? Just up the escalator over there. Okay, thank you. Enjoy your trip. Bueno, entonces escuchaste el audio, viste la conversación, o sea, visualizaste lo que estaban diciendo. Y si no sabes, estamos hablando en esta primera clase de yendo al aeropuerto y haciendo el check-in. Eso es el tema de esta primera clase de diálogo. Entonces, si viste algunas palabras que tal vez te suenan más como, mira, creo que he escuchado esa palabra. Está bien. Si no, no te preocupes, vamos a ver todo ahora y vas a entender muchísimo más después de que terminemos. Así que estamos hablando del aeropuerto. Entonces es una conversación entre dos hablantes nativos en el aeropuerto cuando está haciendo una persona el check-in, ¿no? Entonces, eso es importante saber antes de que empecemos. Y ahora vamos a empezar con ya el número 1. Bueno, ¿qué dice el número 1? Bueno, como ves acá arriba, tengo el número 1 escrito para que veas exactamente lo que estamos revisando, repasando, ¿no? Entonces, el número 1 dice, Hi, I would like to check into my flight to LA. Hi, I would like to check into my flight to LA. Hola, me gustaría registrarme para mi vuelo a Los Ángeles. ¿Ok? Bueno, vamos a trabajarlo un poquito. Entonces, la primera parte, la primera palabra es hi, ¿no? Bueno, hi quiere decir hola, ¿ok? Hola. El saludo más normal y común en inglés es hi, hola. Es más informal, o sea, en inglés hay dos otras maneras para decir hola también. Uno que es más formal y la otra es más informal también. Entonces, te voy a poner las otras dos maneras de decir hola. Bueno, esta es hello. Hello también significa hola. Es mucho más formal. Es más común usarlo entre dos personas desconocidas. Dos personas que no se conocen. Hello. ¿Viste? No decís hello entre amigos. Nunca porque cuando estás con amigos, la otra forma de decir hola sería hey. Es mucho más informal hey. Entonces, cuando estoy con amigos, le digo, hey, what's up? Hey, mucho más informal. Entonces, hi, hello, hey. Las tres significan hola. ¿Ok? Bueno, la próxima parte entonces. Después tenemos la frase I would like. I would like. Bueno, I would like significa me gustaría. Me gustaría. Y esta frase se usa un montón en inglés. Es para decir que te gustaría algo. O sea, es algo condicional, ¿no? Y sería algo del futuro, porque es condicional. Es una frase más formal, digamos. I would like. Me gustaría. ¿Ok? Es también una estructura básicamente universal. O sea, podemos usar I would like en muchísimos contextos. Por ejemplo, acá tenemos I would y después un verbo. I would eat, yo comería. I would laugh, jaja, me reiría. ¿Ok? Entonces estamos viendo el comienzo de una frase con I would. Es muy común en inglés. Y se puede poner básicamente cualquier verbo después para expresar lo que haríamos, digamos, ¿no? I would eat, comería. O sea, no estás comiendo ahora, es algo que harías, ¿no? Condicional. Bueno. Entonces, después tenemos la frase to check in. To check in. Bueno, to check in quiere decir registrarme, ¿no? Registrarme. Otra manera de decirlo sería, y no sé si sería más fácil entenderlo así, to check in, hacer el check-in. ¿Viste que esa palabra, el check-in, viene de check-in en inglés? Hacer el check-in, to check-in. ¿Ok? Y yo creo que lo más importante acá es no confundirte con el sustantivo check-in. ¿Me escuchas? ¿Escuchas el énfasis ahí? Mira. Check-in, check-in, quiere decir check-in, ¿no? Check-in, check-in.
Y escuchamos el énfasis con el sustantivo en la E. Check-in, también en español, check-in. O sea, diferenciamos así. Entonces, to check in, el verbo es registrarme. To check in, registrarme. Check-in, como si fuera una palabra, es el sustantivo. Check-in, check-in, sustantivo. Pero to check in, registrarme. ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces, después tenemos to my flight, ¿no? To my flight. Bueno, to my flight quiere decir a mi vuelo, ¿no? Y vamos a trabajarlo un poquito por separado. To quiere decir a o para. En for también significa para. Entonces te quería enseñar las dos palabras en inglés porque en este contexto se podría haber dicho to my flight, como lo tenemos acá, to my flight, pero también se podría haber dicho for my flight. Así. For my flight. Las dos frases están muy bien dichas las dos frases. To my flight, for my flight. Y funcionan las dos en este contexto. ¿Ok? Y después tenemos estas palabras también. My, lo cual significa mi. Flight, lo cual significa vuelo. ¿Ok? Y otra palabra parecida es to fly. To fly es un verbo. To fly. To fly significa volar, ¿no? Entonces, fly, palabras muy parecidas, ¿no? Fly se pronuncia igual a la palabra flight, pero sacamos la T, sin la T. Entonces, fly, volar, flight, vuelo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos después? Ahora tenemos to LA, ¿no? To LA. Ya aprendimos un poco de la palabra to, lo cual quiere decir a o para, ¿no? Es la abreviación de Los Ángeles, ¿no? LA, Los Ángeles. Entonces, to LA, a Los Ángeles. Entonces, repitiéndolo todo, tenemos hi, I would like to check into my flight to LA. Hi, I would like to check into my flight to LA. Hola, me gustaría registrarme para mi vuelo a Los Ángeles. Bueno, entonces, ¿estamos bien ahí? Podemos ir al número 2 entonces. ¿Qué dice el número 2? Dice, le contesta porque la persona quería hacer el check-in de su vuelo y ahora le dice, no problem. Do you have your passport with you? No problem. Do you have your passport with you? Ok, bueno, ¿qué tenemos acá? Primero tenemos la frase no problem. Es muy parecida a la frase en español también, ¿no? Son muy parecidas las dos. No problem, no hay problema. No problem, no hay problema. Bueno, entonces, trabajándolo un poquito palabra por palabra, tenemos no, lo cual significa no. Tenemos problem, que significa problema. Y tenemos algo muy importante acá. There is y there are, lo cual sería hay. Hay quiere decir there is o there are. ¿Ok? Entonces, la diferencia ahí. There is es singular. There are es plural. ¿Ok? Lo que estamos viendo acá en inglés es la falta de there is, ¿no? Porque en español tenemos no hay problema. En inglés solo tenemos no problem, sin un verbo. Y es porque es una frase y aunque falta el verbo, está bien dicho. Y así lo decimos. No problem. No problem. ¿Ok? Se puede decir también, si quiere decirlo así, there is no problem. Eso sería la traducción más literal al español, ¿no? There is no problem. No hay problema. Si lo quiere decir así, está perfecto. También funciona. Pero es más fácil decir menos palabras. No problem. ¿No? ¿Ok? Bueno. Después tenemos do you have. Y esta frase es muy, muy importante.
Do you have? Do you have? ¿Tiene? Bueno, otra cosa para que sepas la importancia acá. En inglés solo tenemos la palabra you, ¿no? Pero en español tenemos usted, tú y vos. Pero en inglés es más fácil en inglés. Solo tenemos la palabra you. ¿Ok? Entonces no te tienes que preocupar por ningún otro you. ¿Ok? La primera palabra acá es do. Do, ¿no? Do. Y en este caso no tenemos una traducción para esta sola palabra. Pero cuando vemos la frase do más you más un verbo, ahí tenemos una traducción. ¿Ok? Entonces, cuando vemos la frase do you, así, y después puede ser cualquier verbo, es muy importante cuando vemos la combinación de do con la siguiente palabra you, sabemos que en inglés será una pregunta. Do you siempre es la estructura para que sea una pregunta. ¿Ok? En este caso tenemos el verbo to have, ¿no? Tenemos el verbo to have. Do you have? Tiene. To have es el verbo tener. Entonces, do you have? ¿Tiene? Do you have? ¿Tiene? ¿Entendés? Si tenemos la palabra you, o tú en español, antes de la palabra do, eso significa que será una declaración. O sea que no va a ser una pregunta. Por ejemplo, you do have. You do have. Cuando empezamos con you, siempre será una declaración. You do have. Tiene. ¿Ok? Entonces, do you, pregunta. You do, declaración. ¿Entendido? Ok. Y otra cosita. ¿Sabemos cómo se llaman los símbolos que están ahí detrás de la palabra you? ¿Viste? Los símbolos ahí que son... En español se dice signo de interrogación, ¿no? Bueno, en inglés se dice question mark. Question mark. Signo de interrogación, question mark. Otra cosita para saber. Ok, y después tenemos your passport. Your passport, ¿no? Your passport. Bueno, ¿qué quiere decir your passport? La palabra your significa su. Su. Importante. Usamos your para expresar posesión. Por eso vemos your passport. Su pasaporte. Porque es el pasaporte de alguien. O sea, es propiedad de alguien, ¿no? Your. ¿Ok? Ok, perfecto. Y después tenemos la palabra passport. Passport, muy parecido. Pasaporte. Passport. Pasaporte. ¿Ok? Entonces, la última parte de la oración es with you. With quiere decir con. You quiere decir usted. Entonces, con usted, ¿no? With you, con usted. ¿Estamos bien ahí? ¿Entendemos? Bueno, entonces, repitiéndolo todo. Primero teníamos la primera oración que quería hacer el check-in. I would like to do my check-in. Y ahora tenemos no problem. Do you have your passport with you? No problem. Do you have your passport with you? No hay problema. ¿Tiene su pasaporte con usted? Ok. Estamos bien, estamos bien. Estamos ya yendo al número 3 entonces. El número 3 dice... Le contesta porque le preguntó si tenía su pasaporte. Ahora le dice... Yep, here you are. Yep, here you are. Yep, here you are. Sí, aquí está. Ok. ¿Qué tenemos acá? Bueno, primero tenemos la palabra yep, que es una palabra muy, muy informal de decir sí. Y hay otra manera también muy informal que es yeah. Yeah también quiere decir sí, pero mucho más informal, ¿no? Y sabemos la manera más formal de decir sí, ¿no? Sería yes. Te lo voy a escribir para que veas. Yes es la manera más formal, más común, que se escucha mucho. Yeah y yep son más informales. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Bueno, entonces después tenemos here you are. Here you are. Bueno, trabajándolo un poquito palabra por palabra, tenemos here, lo cual significa aquí. You, usted, tú, vos. Are, está. Are viene del verbo to be, ¿no? To be. To be quiere decir ser o estar en español. To be y are viene de ese verbo. ¿Ok?
Entonces, lo que estamos viendo son tres palabras que tienen sus propios significados separados, pero cuando ponemos las palabras juntas, así con esta frase, here you are, quiere decir, aquí está. Quiere decir, toma, acá, toma, es para vos, toma, esto es para vos, aquí lo tienes, ¿no? Vemos uso de la palabra you en inglés porque es para que la persona sepa de quién estamos hablando. Here you are, you. Siempre tenemos que saber en inglés de quién estamos hablando, de quién se trata. Hay un sujeto, tenemos que saber de quién, ¿no? Entonces siempre vemos a alguien, ¿ok? Ok, entonces tenemos, yep, here you are, sí, aquí está. Ok, perfecto. Después tenemos el número 4. Bueno, y con el número 4 tenemos great. Are you checking any bags? Great. Are you checking any bags? Ok, bueno, primero tenemos la palabra great. ¿Qué significa great? Bueno, great es como perfecto, maravilloso, buenísimo, bueno, ¿no? Pero en otro contexto tiene otro significado. Por ejemplo, si alguien te pregunta ¿cómo estás? Puedes decir I am great. Great quiere decir también muy bien. Entonces, si alguien te dice ¿cómo estás? Si alguien te dice ¿cómo estás? Puedes decirle I am great. Porque quiere decir también perfecto en este contexto, pero acá con esta frase quiere decir muy bien. Ok, entonces vemos great, great, perfecto. Y después tenemos are you checking? Are you checking? ¿No? Y cuando tenemos verbos en inglés terminando con ing, sería en español como ando oyendo. Sería esa cuando termina un verbo termina así, como pasando. En inglés sería terminando con ing. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esta frase? Vamos a trabajarlo un poquito para ver exactamente. To check, o sea, quiere decir facturar. Entonces, checking es facturando. ¿Te acuerdas? ING quiere decir ando oyendo. ¿Ok? Are you checking? Va a facturar. Are you checking? Va a facturar. Esta traducción es más en términos de significado. Porque va a facturar está hablando del futuro. Y a veces en inglés, cuando estamos hablando del futuro cercano, decimos como si fuera el presente. Por ejemplo, acá, are you checking? La traducción literal sería, ¿estás facturando? Are you checking? Ahora, ¿estás facturando? ¿Ok? Eso sería la traducción más literal. Are you checking? ¿Estás facturando? Sería la traducción más literal y quiere decir el presente. Entonces, lo que vemos acá, en la primera parte de esa frase, are you, quiere decir ¿estás? Are you? ¿Estás? ¿Ok? Pero, obviamente, tenemos la traducción más del significado, que sería va a facturar. Are you checking? Ok, y después tenemos any bags. Any bags. Bueno, any quiere decir alguna. Bag quiere decir bolsa. Y también bag quiere decir maleta. ¿Ok? Bag es un término más general. O sea, una maleta es un tipo de bolsa, ¿no? Una mochila es un tipo de bolsa. Entonces, bag es mucho más amplio. ¿Ok? Acá tengo una frase más técnicas, más específicas a las bolsas que usamos cuando viajamos. Por ejemplo, suitcase. Suitcase quiere decir maleta o valija. Suitcase. Y la combinación de varias maletas quiere decir luggage. Equipaje quiere decir luggage. Entonces, una sola suitcase, varias luggage. ¿Ok? Ok. Entonces le pregunta si tiene maleta para facturar. Are you checking any bags? Y ahora le contesta con el número 5. I have 2, but the blue one is not as big as the black one. Can I take it as a carry-on? I have 2, but the blue one is not as big as the black one. Can I take it as a carry-on? Ok, otra pregunta acá. Entonces, trabajándolo un poquito, empezamos con la frase I have 2. I have 2 quiere decir tengo 2.
To have es el verbo tener. Entonces, I have sería tengo, ¿no? I have, tengo. To quiere decir dos. To, dos. Es el número. Es importante saber por qué usamos el verbo to have todo el tiempo, ¿no? Piensan cuántas veces decís tengo o tienes algo o tiene algo él. En español, ¿no? Usamos ese verbo un montón también en inglés. To have. I have. Tengo. ¿Ok? Entonces tengo dos. Pero hay otras palabras también que se pronuncian igual a to, el número, que sería to, T-O, que significa a. Y tenemos otra también, otra palabra que se pronuncia igual, que es T-O-O, que significa demasiado. Demasiado. Y en algunos contextos quiere decir también. Entonces significa demasiado y también. Entonces tenemos tres palabras que se pronuncian igual, que son to y to. ¿Ok? ¿Entendido? Pero acá estamos hablando de el número, ¿no? Del número de maletas. Ok. Después tenemos but the blue one. But the blue one. ¿Ok? But the blue one. Bueno. Trabajándolo un poquito, palabra por palabra. But significa pero. The quiere decir el o la. En este caso, ¿qué? La, ¿no? Porque estamos hablando de maletas. ¿Ok? Después tenemos el color blue. Blue significa azul. Y one quiere decir uno, una. ¿No? Uno, una. ¿No? Pero también quiere decir el número uno. En este contexto. Uno. Pero, ok, lo que vemos acá es en inglés. Tenemos que decir the blue one. ¿No? O sea, tenemos que tener esa palabra después, one. Porque si decimos solamente the blue, sin decir one, no sabemos de qué cosa azul estamos hablando, ¿no? Sería the blue. ¿Pero qué blue? No sabemos blue qué, ¿no? Pero en español podemos decir solamente la azul, porque es como si la palabra maleta estuviera ahí, pero invisible, ¿no? La maleta azul quiere decir. Aunque se dice la azul, quiere decir la maleta azul. En inglés no tenemos género. No tenemos género, entonces no podemos distinguir entre, cuando decimos the blue, solamente es algo azul, no sabemos qué es. ¿Ok? Entonces por eso vemos the blue one. Ok. ¿Entendido? Ok. Después tenemos is not as big as. Is not as big as. Bueno, antes de hacerlo, es importante saber que cuando usamos as, así, as, es una comparación. ¿Ok? Es importante saber eso. As, comparación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos is, lo cual quiere decir es o está. Tenemos not, lo cual es no. Not quiere decir no. Y después tenemos as big as, ¿no? As big as. Bueno. As quiere decir tan, pero también quiere decir como, ¿ok? Y big significa grande, ¿ok? Entonces, tenemos tan grande como as big as, y quiero que veas la estructura un poquito acá. En este caso estamos hablando de la comparación entre dos maletas. Una no es tan grande como la otra. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Esta estructura. As, lo que sea, as, significa tan, lo que sea, como. Eso es como hacemos en inglés comparaciones. ¿Ok? Entonces, el primer espacio ponemos un adjetivo. Y en el segundo ponemos el sustantivo, ¿no? Después, as big as, cualquier cosa. Tan grande como lo que sea. En este caso, una maleta. ¿Ok? Ok. Tengo otro ejemplo acá. Que quiero que lo veas. Tengo otro ejemplo. ¿Qué es esto? As smart as Einstein. Tan inteligente como Einstein. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos? La estructura es as, adjetivo, as, sustantivo.
tan adjetivo como sustantivo. ¿Ok? ¿Entendido? Ok, entonces para que veas esa estructura porque es importante. Después tenemos the black one. The black one. Bueno, the black one quiere decir la negra, ¿no? De vuelta, tenemos este tema con one. Y de vuelta tenemos que decir one, porque solamente decimos the black, no sabemos de qué estamos hablando. The black what? ¿Qué cosa negra? No sabemos. Tenemos que saber de qué estamos hablando. Entonces la comparación es the blue one, la azul, is not as big as, no es tan grande como the black one, la negra. ¿Ok? The blue one is not as big as the black one. Ok, ahora tenemos el verbo to take. Bueno, to take tiene varios significados. En este contexto quiere decir llevar, ¿no? To take quiere decir llevar. Pero en otro contexto, por ejemplo, to take a pill, la frase eso, to take a pill, sí, quiere decir tomar, tomar una pastilla, a pill. Eso es otro contexto. Estamos hablando acá de llevar. Entonces, ¿qué quiere llevar? Quiere llevar la maleta. It. It quiere decir la. It, la, porque es la maleta. En inglés de vuelta no tenemos género. Entonces, it puede ser la o lo. It. ¿Ok? Ok, estamos bien. Bueno, podemos ir a la próxima parte ahora. Tenemos as a carry-on. As a carry-on, ¿no? Bueno, la palabra as, como vimos antes, quiere decir como, y a quiere decir una, ¿no? Una, ¿ok? Y hay que decir a, porque no se puede decir solamente as carry-on. O sea, tenemos que tener esa palabra a entre as y carry. Porque no tiene sentido decir as carry-on en inglés. Sé que en español se puede decir como carry-on, ¿no? Como equipaje de mano, tiene sentido decirlo así, pero en inglés tenemos que tener ese artículo, a, ¿ok? Entonces, después tenemos carry-on, que es equipaje de mano, carry-on, es como si fuera una palabra sola, carry-on. No es carry on, es carry on, equipaje de mano, ¿ok? Y después tenemos el verbo to carry, que es parte de esa palabra carry on. To carry también significa llevar, to carry. O sea, entonces vemos que llevar significa to take, pero también significa to carry, ¿ok? O sea, tener algo en la mano, llevarlo así, ¿ok? Entonces, el carry-on, para que te acuerdes, creo que te va a ayudar. El carry-on es algo que llevas en el avión, ¿no? O sea, lo llevas, to carry, llevar. Entonces tiene un poco de sentido ahí. Entonces, si eso te ayuda, está bien. Ok, entonces, repitiéndolo todo, el número 5 tenemos, I have two, but the blue one is not as big as the black one. Can I take it as a carry-on? I have two, but the blue one is not as big as the black one. Can I take it as a carry-on? Tengo dos, pero el azul no es tan grande como la negra. ¿Puedo llevarla como equipaje de mano? Ok, bueno, estamos yendo ahora al número 6 entonces. Entonces le pregunta si la puede llevar como equipaje de mano as a carry-on. Y ahora tenemos... Of course, please put your larger bag on the scale. Of course, please put your larger bag on the scale. Ok, bueno, ¿qué quiere decir of course? Of course significa por supuesto, ¿ok? Y hay también otra manera de decir of course en inglés, que sería, más o menos, es igual, for sure, que decir claro. Por supuesto, of course, for sure. Son muy parecidos, ¿ok? Y después tenemos please, lo cual significa por favor, please, por favor. Y después tenemos el verbo poner, to put. Entonces, como una orden, to put sería ponga, ¿no?
Bueno, la orden en inglés es put. Put, ponga. Put, ponga, ¿ok? Después tenemos your larger bag. Your larger bag. Bueno, your, sabemos que, creo que lo hemos hecho ya. Your quiere decir tú, en este contexto, su. Y a veces en inglés usamos indistintamente your y the. Está bien dicho, está bien. Puedes decir your o the. En este caso está bien decir las dos cosas, ¿no? Porque en español vemos la, ¿no? Vemos la maleta. Pero en inglés vemos your bag. Your larger bag. Está bien, puedes decir the larger bag también. ¿Ok? Ok. Después tenemos larger. Bueno, larger quiere decir más grande. Y quiero que prestes atención a esto, porque con muchos adjetivos en inglés podemos agregar al final ER para aumentarlo, digamos. Por ejemplo, acá tenemos large. Large, que quiere decir grande, y tenemos larger, ER, que quiere decir más grande. ¿Ok? Hay un montón de ejemplos así, pero solo quería que vieras una para que lo tengas en cuenta, porque es la estructura. Por ejemplo, te puedo decir otra cosa. Small quiere decir pequeño. Smaller quiere decir más pequeño. ¿Ok? Entonces vemos la misma estructura acá. Ok. Bueno, después tenemos la palabra bag. La palabra que vimos antes, bag. Lo cual quiere decir bolsa, ¿no? Entonces, put your larger bag. Bolsa y maleta quiere decir, porque es un término más general. Put the larger bag. Ponga la maleta más grande. Put your larger bag. Ponga la maleta más grande. Y la última parte de la oración es on the scale. On the scale. Bueno, on quiere decir en. Y the quiere decir el o la, como vimos antes. On, in, the, el o la. ¿Ok? En este caso, la, porque estamos hablando de báscula. ¿Qué quiere decir? Scale. O sea, lo que usamos para pesar cosas, ¿no? Scale. A scale es para pesar, báscula. ¿Ok? Entonces, repitiéndolo todo, tenemos of course. Please put your larger bag on the scale. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Con el número 7 tenemos la respuesta. Sure thing. Sure thing. Claro. ¿Ok? Vamos a trabajarlo. Sé que son dos palabras, pero quiero trabajarlo un poquito para que veas todo en detalle. Entonces, sure thing quiere decir claro. ¿Ok? Pero cuando vemos las palabras separadas, sure quiere decir sí, mucho más informal, y thing significa cosa. Entonces, si lo pensamos un poquito, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, porque quiere decir una cosa segura. O sea, si es una cosa segura, seguro que sí. O sea, es un sí. Sure. Es una cosa segura, for sure. Sure thing. Claro. No sé si eso te ayudó. Creo que tiene sentido, ¿no? Entonces, sure thing, claro. Sure thing, claro. Sure thing, claro. ¿Ok? Bueno, después tenemos el número 8. El número 8. Entonces, en el número 8 le pregunta, where would you like to sit? This flight is not as busy as usual, so there are lots of seats available. Where would you like to sit? This flight is not as busy as usual, so there are lots of seats available. Ok, entonces, empezándolo, tenemos primero la frase, la palabra where. Where quiere decir dónde, ¿no? Entonces, bastante directo acá. Después tenemos would you like. Would you like. A ver, would you like significa le gustaría. Would you like? Le gustaría. Entonces, ¿dónde le gustaría? Where would you like? Cuando vemos en inglés la palabra would, sabemos que es algo condicional. Would es condicional. Y después tenemos to like, lo cual es el verbo gustar. To like, gustar. Después tenemos to sit. To sit. To sit quiere decir sentarse.
¿Le gustaría sentarse? Would you like to sit? Where would you like to sit? ¿Dónde le gustaría sentarse? ¿Ok? To sit. ¿Fácil? ¿Directo? Entonces, después tenemos this flight. This flight. ¿Ok? Bueno, this quiere decir este. Y flight, como vimos antes, quiere decir vuelo. Flight, vuelo. Aprendimos una nueva palabra antes también. Un verbo antes muy parecido a esta palabra, flight. ¿Te acordás de lo que era? Sabemos, en español es volar. ¿Sabes cómo se dice en inglés? Se dice to fly. Volar, to fly. Muy parecida a la palabra flight. Solamente sacamos la T y tenemos el verbo to fly. ¿Ok? Por eso decimos flight. Son muy parecidos. Ok, después tenemos this flight is not as busy. Bueno, tenemos lo mismo acá con la comparación, ¿no? Tenemos as, algo, as. Mira, te voy a poner la misma estructura que antes para que veas, porque as, espacio, as, espacio. Tan, cosa, como, cosa, ¿ok? Entonces, as, tan, as, como. La comparación. Entonces, tenemos as busy as usual. As busy as usual. Bueno, sabemos que as quiere decir como o tan. Entonces, busy quiere decir ocupado, o sea, también lleno. Full también quiere decir lleno. Entonces, busy y full son básicamente lo mismo. Muy parecidos. Busy, ocupado, full, lleno. ¿Ok? Quiere decir lo mismo. Ok. Y usual quiere decir de costumbre. ¿Ok? Entonces, as busy as usual sería tan lleno como de costumbre, ¿no? Tan lleno como de costumbre. Ok. Y en este caso estamos diciendo not. Entonces, no tan lleno como de costumbre. Not as busy as usual. No tan lleno como de costumbre. ¿Ok? Ok. Y después tenemos la palabra, empezando en la próxima parte tenemos so. So, lo cual quiere decir así que. Este uso de so es cuando queremos transicionar, o sea, saltar a la próxima parte de la conversación. Así que, so. Pero so también en otro contexto tiene este significado. Tan o muy. Pero en este contexto estamos hablando de así que. So, de transicionar a la próxima parte de la oración. Entonces, ¿qué tenemos después? Después tenemos there are lots. There are lots. ¿Ok? Creo que vimos antes esta frase. There are, lo cual quiere decir hay. Y lots quiere decir muchos. Pero hay otra frase importante acá. Si sacamos la L, hay otra frase también que es muy parecida, que es a lot. Quiere decir mucho, ¿no? Lots, muchos, a lot, mucho. Se puede decir lots, como tenemos acá, o se puede decir a lot of. Las dos frases están muy bien. Entonces, lo que quieras vos. Después tenemos seats. Seats. Bueno, trabajando un poquito acá, palabra por palabra. Seats quiere decir asientos. Y después tenemos la última palabra que es available. Available. Available quiere decir disponible o libre, ¿no? Y puse disponible porque tenemos una palabra mejor para la palabra libre, que sería free, ¿no? Free. Son muy parecidos los dos. Free y available son muy parecidos, ¿ok? Available es mucho más formal. Por ejemplo, si llamamos al doctor y decimos, queremos hacer una cita. En este contexto diríamos si hay algunas citas available o disponibles. Disponible porque es una conversación más formal. Pero muchas veces usamos la palabra free o libre para preguntarle a alguien si está libre para hacer algo, ¿no? Por ejemplo, con esta frase. Are you free? ¿Estás libre? Are you free? ¿Estás libre? Entonces, son muy parecidos los dos, pero disponible, available es más formal, free, libre es más informal. ¿Ok?
Ok, y hay otro significado de free también. Este significado sería gratis, pero eso es otro contexto. Algo gratis es algo que no tiene que pagar plata, ¿no? Free. Ok, entonces, repitiéndolo todo, tenemos, where would you like to sit? This flight is not as busy as usual, so there are lots of seats available. Where would you like to sit? This flight is not as busy as usual. There are lots of seats available. ¿Dónde le gustaría sentarse? Este vuelo no está tan lleno como de costumbre, así que hay muchos asientos libres. ¿Ok? Perfecto. Estamos entonces yendo al número 9. El número 9 dice, can I have an aisle seat near the front? Bueno, tenemos un lío porque el tipo le preguntó dónde le gustaría sentarse. Y dice, can I have an aisle seat near the front? ¿Me da un asiento de pasillo cerca del frente? Ok, trabajémoslo. Bueno, vimos antes que can I siempre será una pregunta, ¿no? Siempre será una pregunta. Cuando tenemos el orden can y después I, siempre será una pregunta. Y directamente quiere decir ¿puedo? Can I? ¿Puedo? Entonces, si tenemos el revés, I can es una declaración, no es una pregunta. I can, en ese orden, es puedo. Can I? ¿Puedo? I can. Puedo. ¿Ok? Entonces, de vuelta. La traducción más literal sería can I have. De can I have sería puedo tener. Can I have? Puedo tener. Pero la traducción correcta sería, porque en español decimos puedo tener el asiento, decimos me da, can I have, me da, ¿no? Entonces, eso sería la traducción mejor. Ahora tenemos an aisle seat. An aisle seat. Bueno, an quiere decir un. Aisle se pronuncia así, sin escuchar la S. Aisle, quiere decir pasillo. Y seat quiere decir asiento. ¿Ok? Aisle, pasillo, seat, asiento. Entonces, todo directo, pero lo más importante acá es saber que en inglés el adjetivo, la palabra que describe, siempre va primero. Entonces, aisle, pasillo, describe en inglés al asiento, the seat, porque es un asiento del pasillo. Entonces, aisle, seat. Vemos el adjetivo primero, ¿ok? Entonces, tenemos, repitiéndolo todo, can I have an aisle seat near the front? Bueno, la última parte de la frase es near the front, ¿no? Near the front. Bueno, trabajándolo un poquito. Near quiere decir cerca, the quiere decir el, y front quiere decir frente, ¿ok? Entonces, todo junto. Can I have an aisle seat near the front? Can I have an aisle seat near the front? ¿Me da un asiento del pasillo cerca del frente? Ok. Estamos bien. Estamos yendo al número 10 entonces. ¿Estamos bien? El número 10 dice... ok, all done. Here is your ticket. Ok, all done. Here is your ticket. Perfecto, todo listo. Aquí tiene su boleto. Ok, trabajándolo un poquito. Ok, quiere decir perfecto, pero también quiere decir bueno, vale, dale. Ok, perfecto. ¿Bien? ¿Entendido? Es una frase muy común en inglés. Y ahora tenemos all done. Ok, all done. All quiere decir todo y done quiere decir listo. También quiere decir hecho. Todo hecho, todo listo. All done. Bastante directo, ¿no? Ok, después tenemos here is. Here is. Here quiere decir aquí. Is quiere decir es o está, dependiendo del contexto, ¿no? En este contexto tenemos here is. Aquí está. Y la última palabra sería your
ticket. Las últimas palabras sería your ticket. Your quiere decir su y ticket significa boleto. ¿Ok? Here is your ticket. Aquí está su boleto. Aquí tiene su boleto. Okay, all done. Here is your ticket. Okay, all done. Here is your ticket. Perfecto, todo listo. Aquí tiene su boleto. Bueno, entonces ahora tenemos el número 11. ¿Qué dice el número 11? Dice, thanks. Which way is security? Thanks. Which way is security? Gracias. ¿Hacia qué lado está la seguridad? ¿Hacia qué lado está la seguridad? Thanks. Which way is security? Ok. Bueno, sabemos que la frase thanks significa gracias, más informal. Y la manera más formal de decirlo sería thank you. Gracias, más formal. Entonces, thanks, thank you significan lo mismo, pero thank you es más formal. ¿Ok? Entonces, después tenemos which way. Quiero trabajarlo un poquito separado. Which way. ¿Ok? Which quiere decir cuál. Way quiere decir camino. Entonces, entendiendo estas dos palabras separadas, se puede deducir que estamos hablando de dirección, ¿no? Which way. ¿Cuál camino? ¿Cuál camino tomo? ¿Cuál camino voy? ¿No? Which way. ¿Hacia qué lado? Eso es la traducción. Which way, ¿hacia qué lado? Which way, ¿cuál camino? ¿Hacia qué lado? ¿Ok? Después tenemos is security. Is security. Bueno, is quiere decir está, en este contexto, está. Y security es la seguridad. Entonces, which way is security? ¿Hacia qué lado está la seguridad? Which way is security? ¿Ok? Entonces, repitiéndolo todo, tenemos thanks. Which way is security? Thanks. Which way is security? Gracias. ¿Hacia qué lado está la seguridad? Ok, y ahora tenemos el número 12. Bueno, el número 12 le contesta y le dice, just up the escalator, over there. Enjoy your trip. Just up the escalator over there. Enjoy your trip. Ok, está subiendo las escaleras mecánicas. Allí, disfrute su viaje. Disfrute su viaje. Ok, entonces, a mí me encanta traducirlo así, mira, porque lo hace más fácil de entender. Just quiere decir justo, solamente, en este caso justo. Up quiere decir arriba. Entonces quiere decir justo arriba. O sea, just up, justo arriba. Pero up usamos para hablar de subir también. Entonces justo arriba, just up, está subiendo. Entonces, the escalator significa las escaleras mecánicas. The escalator. ¿Ok? Y over there quiere decir allí o allá. Over there, allí o allá. Entonces, just up the escalator over there. Just up the escalator over there. Y finalmente en la frase tenemos enjoy your trip. ¿Ok? Bueno, to enjoy quiere decir disfrutar. To enjoy. Y como una orden, enjoy es disfrute. Enjoy. Enjoy. Entonces sabemos otro símbolo acá. ¿Sabemos cómo decir este símbolo acá? El símbolo después de la palabra enjoy. En inglés. Bueno, en español se dice signo de exclamación, ¿no? En inglés se dice, a ver, ¿sabes? Se dice exclamation point. Exclamation point, signo de exclamación. ¿Ok? Y en general lo usamos para expresar emoción, o en este caso es una orden. ¿Ok? Después tenemos your trip. Your quiere decir su y trip quiere decir viaje. Y de vuelta, su es cuando estamos hablando de posesión, porque es su viaje. Your trip. ¿Ok? Entonces todos juntos tenemos
tenemos, para el número 12, tenemos just up the escalator, over there. Enjoy your trip. Just up the escalator, over there. Enjoy your trip. Está subiendo las escaleras mecánicas allí. Disfrute su viaje. Y la última parte, el número 13, es okay, thank you. Okay, thank you. Vale, gracias. Okay, thank you. Vale, gracias. Bueno, como vimos antes, okay quiere decir bueno, vale, dale, okay. Y thank you, como también vimos, quiere decir gracias. Y la manera más formal sería thank you, la manera más informal sería thanks, pero significan lo mismo, ¿no? Entonces, okay, thank you, vale, gracias. Y ya está, ya hemos terminado la primera clase de diálogo hablando de una conversación entre dos hablantes nativos en el aeropuerto. Entonces, ya hemos terminado. Creo que vas a ver cómo mejoraste porque ahora voy a poner el audio de vuelta para que lo escuches de vuelta después de practicarlo y vas a ver cuánto mejoraste. Y vas a estar sorprendido porque es un montón. Entonces, espero que te haya gustado la primera clase de diálogo y vamos a seguir practicando, enseñando, aprendiendo en las próximas clases. Entonces, eso es todo para esta clase. Espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima. Bueno, ahora te pongo el audio. Chao. Hi, I would like to check in to my flight to LA. No problem. Do you have your passport with you? Yep, here you are. Great. Are you checking any bags? I have two, but the blue one is not as big as the black one. Can I take it as a carry-on? Of course. Please put your larger bag on the scale. Sure thing. Where would you like to sit? This flight is not as busy as usual, so there are lots of seats available. Can I have an aisle seat near the front? Okay, all done. Here is your ticket. Thanks. Which way is security? Just up the escalator, over there. Okay, thank you. Enjoy your trip.